¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta casa de todos los mexicanos. Soy el ingeniero Julio de Quesada, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Amigas y amigos directivos de las empresas integrantes de este importante consejo, señoras y señores. Sabemos que la inversión es el principal motor del crecimiento económico y del empleo. Sabemos también que la inversión que realiza la sociedad, las empresas, es una fuente viva precisamente de crecimiento y de desarrollo. Y por eso me da mucho gusto recibir aquí en Los Pinos a nuestros amigos del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, y en particular porque han hecho un anuncio hace un momento de una importancia muy relevante. Si bien es cierto que en años de mucho menor dificultad económica, mucho más promisorios que este, en 2007 y 2008, las empresas globales establecidas invirtieron en México más de 13.500 millones de dólares en esos 2 años. Hoy, las empresas globales en nuestro país anuncian una inversión de 6.300 millones de dólares para este 2009, que generará alrededor de 27.000 empleos en nuestro país. Es sin duda alguna una muy buena noticia. Es también, y lo agradezco, una muestra concreta de la confianza que tienen las empresas de este consejo en nuestro país. Saben las empresas, lo sabemos los mexicanos, que México es un muy buen lugar para invertir. Así que saludo con aprecio esta decisión y desde luego a cada uno de los directivos de las empresas que integran esta asociación, y les felicito por su compromiso con México, que se expresa, que se ratifica en esta acertada decisión de negocio. Desde el inicio del gobierno de esta administración, hemos impulsado transformaciones profundas en la economía con el objetivo de hacerla más competitiva, más atractiva para la inversión y con ello generar los empleos y el bienestar que demandan los mexicanos. Hemos promovido reformas estructurales que no se habían logrado en nuestro país en más de una década, como fue la reforma hacendaria, la reforma en materia de pensiones, la reforma al sector petrolero del país, a fin de reforzar el gasto del gobierno y elevar la competitividad de la economía. También hemos impulsado el mayor programa de infraestructura en la historia de México en la era reciente, a fin de aprovechar las ventajas geográficas que tiene nuestro país y convertir a México en una plataforma logística de clase mundial, un verdadero enclave para la inversión, la transformación, el comercio, con acceso tanto geográfico y logístico como en términos de tratados comerciales con las zonas más relevantes de la economía global. A la par de estos cambios, hemos hecho un compromiso profundo, sustancial, para establecer en México condiciones de certeza, de legalidad y de plena certidumbre jurídica. Y para ello, hemos librado una batalla frontal contra la delincuencia, el crimen organizado y la impunidad. Porque estamos decididos a hacer de México un lugar seguro para sus ciudadanos y desde luego que también brinde plena certidumbre para quien aquí invierte. Hay que decir desde luego que en los últimos meses nuestro país ha tenido que enfrentar retos de magnitud histórica, que si bien cada uno por separado, trátese en materia de seguridad, trátese en materia económica o en materia sanitaria, hubieran puesto a prueba y quizá hubieran hecho fracasar a otras estructuras institucionales en otros países, retos que hubieran fracturado las estructuras de quizá alguna otra nación. No obstante la gravedad de estas circunstancias, los mexicanos hemos enfrentado la adversidad con determinación y no solo estamos de pie, sino que estamos saliendo adelante, enfrentando y superando cada uno de estos retos desafiantes. Agradezco muchísimo la mención del ingeniero de Quesada acerca
de la respuesta hecha por el pueblo y el gobierno de México en términos de oportunidad, transparencia y determinación a la crisis epidemiológica que vivió nuestro país recientemente. Pero también quiero decirles a las empresas globales y a través de ustedes, a sus corporativos y al mundo, que no importa los problemas que México ha tenido o tenga que enfrentar, estos problemas nos han permitido no solo poner a prueba, sino demostrar la capacidad institucional de México y los mexicanos para salir adelante. A final de cuentas, estas circunstancias amenazadoras para el futuro del país también se van convirtiendo poco a poco, por la manera en que son enfrentadas, en otras buenas razones para invertir en México. En particular, como se ha dicho aquí, en las últimas semanas vivimos una situación sanitaria inédita con la aparición de un nuevo virus de influenza humana y que incluso causó en nuestro país y en otras naciones un número importante de defunciones. Pero ante este desafío, gobierno y sociedad nos unimos con una prioridad clara: cuidar la vida y la salud de los mexicanos. Esa fue la clarísima prioridad. Y hoy México está superando esta difícil prueba y está mostrando a la comunidad internacional que tiene la capacidad institucional y la determinación en su sociedad y gobierno para convertirse, como nos hemos propuesto, en un lugar seguro y atractivo, no solo para la inversión, sino también para el turismo. Como ya se ha mencionado también, estamos enfrentando una de las más graves crisis económicas que se hayan visto en la era moderna. Pero lejos de quedarnos, pues, en el lamento, los mexicanos hemos tomado y seguiremos tomando diversas medidas de política económica para proteger el empleo y el bienestar de las familias mexicanas. Así, por ejemplo, aun siendo una circunstancia económica de contracción y de recesión, hemos acelerado el gasto de infraestructura. Y por lo que toca al gobierno federal, en el primer trimestre del año, la inversión física de mi gobierno creció en 90% con respecto al mismo periodo del año anterior. Casi se duplicó. Además, en un entorno crediticio muy complejo, hemos mantenido abiertas las llaves del financiamiento al sector productivo y se ha impulsado crédito por casi 22,000 millones de pesos a las empresas del país registrados al mes de abril. Sin dejar de reconocer lo difícil, lo retador que ha sido la actual situación económica, hoy podemos decir que México va en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque no hemos perdido de vista nuestra meta central: transformar a México en una economía moderna y competitiva, capaz de generar empleo. El sector privado también está haciendo su parte, y mucho. Apenas la semana pasada inaugurábamos una planta de $100 millones de una gran empresa de lácteos en Coahuila. Anunciamos también inversiones por más de $100 millones por parte de empresas aeronáuticas establecidas en el estado de Chihuahua, además de innumerables inversiones que han sido anunciadas en el curso de este año, aún en los momentos más adversos de la crisis. Desde luego, hoy estamos aquí anunciando un paquete de inversiones de $6,300 millones que generarán, como he dicho, más de 27,000 empleos. Hace unas cuantas semanas, también por parte de Cisco, otra empresa global, se anunciaban inversiones por más de $5,000 millones para los próximos años en México. Por el lado del gobierno, mi administración sigue trabajando sin descanso para transformar al país. Y coincido plenamente con lo dicho aquí por el ingeniero de Quesada. Es un momento de invertir. Es un momento de invertir en tecnología. Es un momento de aprovechar las oportunidades que seguramente se abrirán una vez que pase el momento más crítico de esta circunstancia económica global. Aún a pesar de que se está viviendo una situación recesiva, la más grave quizá desde la posguerra,
También es cierto que a la vuelta de este ciclo económico, las empresas y los países que se encuentren mejor preparados para encontrarse en ese momento serán las que verdaderamente generen ganancias y aprovechen mejor las oportunidades. Por eso el Gobierno de México sigue trabajando precisamente para generar competitividad. Sin ir más lejos, ayer mismo hicimos un anuncio importante, un anuncio que transforma el panorama de la industria de las telecomunicaciones en el país y de las tecnologías de la información en México. Anunciamos la licitación a operadores privados de una gran red troncal de fibra óptica, tanto iluminada como oscura, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que así se incrementará sustancialmente la competencia, la cobertura, la calidad y la convergencia en el sector de telecomunicaciones, que a su vez es clave para la competitividad del país. Aún a pesar de las muy adversas circunstancias que enfrenta la economía mundial y que impactan severamente a México, estamos luchando por todos los medios, no solo para paliar esta situación, no solo para salir adelante, sino para que nuestro país se encuentre en mejor posición y competitividad una vez pasado este momento recesivo. Y precisamente porque estamos luchando por todos los medios para salir adelante, el esfuerzo que los mexicanos realizamos para llevar a nuestro país a un futuro distinto y mejor, sé que rendirá frutos. Un ejemplo es el dato que acaba de revelar el Institute for Management Development, una reconocida institución académica con sede en Suiza, que publicó hoy su anuario de competitividad mundial 2009 y que mide el desempeño de las economías. Aún a pesar de los problemas que hemos registrado y de las enormes dificultades, barreras, resistencias que tenemos que superar en la estructura económica del país, vale la pena señalar que México mejoró 4 posiciones en este índice con respecto a la medición del 2008. 9 posiciones en eficiencia de negocios, 5 lugares en desempeño económico y 4 posiciones en el desarrollo de infraestructura. Es cierto, amigas y amigos, que México sufre los efectos de una caída muy severa de la economía mundial y en especial de la economía de los Estados Unidos, con la cual estamos muy interdependientes y correlacionados. Pero también es cierto, y por lo mismo, que en la medida y momento en que se dé la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que sigue siendo la economía más grande del mundo, también se producirá una recuperación económica en nuestro país y todos debemos estar preparados para ello, empresas y gobierno. Algunos afirman que esa recuperación se dará en el segundo semestre de este año, otros más que esa recuperación se dará hacia principios del próximo año 2010. Pero en general el dato es que cada vez se generaliza más la coincidencia de que esa recuperación se dará y precisamente en los meses por venir. Y así es, la economía avanza en ciclos, así ha sido en toda la historia de la humanidad. Ningún auge es para siempre, pero tampoco ninguna recesión, ninguna crisis es para siempre. Una vez que la economía registra los ajustes que debe registrar, después de que esos ajustes se dan, comienza una etapa de recuperación. Y pienso que estamos justo en ese proceso de transición. La economía en México está teniendo ajustes, algunos de ellos muy severos, sí, pero estoy convencido de que estos son los momentos más difíciles y que pronto quedarán atrás. Uno de estos ajustes se da, por ejemplo, en una de las variables más visibles de la economía, el tipo de cambio. Hay que recordar que en los momentos más complicados de este periodo de crisis alcanzó en el mercado una cifra cercana a los 16 pesos por dólar, 15.65 en el mercado spot. Y ayer el tipo de cambio registró niveles por debajo de los 13 pesos.
Sé, como hemos observado los mexicanos, que esto puede variar. Pero mi punto es, y coincido con Julio de Quesada, que las crisis encierran oportunidades. Y agrego que las crisis son precisamente estacionales, cíclicas, y que sé que muy pronto estos momentos, los más difíciles, quedarán atrás. Cuando se dé la recuperación económica, que démoslo por cierto, se dará, más pronto o más tarde, pero se dará, México tiene que estar preparado para convertirse en un actor más relevante, con más participación de mercado y de inversión en el nuevo arreglo económico que seguramente vendrá después de este periodo crítico. Sé que estamos avanzando por el camino correcto, que más allá de las vicisitudes y las adversidades que presenta la coyuntura, lo importante es que haya claridad y determinación en el rumbo económico del país. Y el rumbo económico del país debe orientarse hacia la competitividad, hacia la certidumbre jurídica, a la claridad en las reglas claras, hacia la promoción de la inversión pública y privada, nacional o global. Y mientras ese rumbo sea claro, mientras el país lo mantenga con firmeza, estaremos actuando correctamente. Y mientras actuemos correctamente, ese será un aliciente, el más poderoso quizá, para que más firmas, como las que conforman el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, las empresas más importantes del mundo, sigan no solo creyendo, sino invirtiendo en nuestro país, como hoy lo han anunciado, y por más de 6.300 millones de dólares para este año. En suma, ante los desafíos que vive México, el sector público y el sector privado, estamos uniendo esfuerzos para sacar adelante a nuestro gran país. Porque las adversidades, vengan de donde vengan, nunca serán mayores que la voluntad de los mexicanos para superarlas. Amigas y amigos, como en gran medida lo demuestra la historia individual de cada una de las empresas que forman este Consejo de Empresas Globales, muchas con una trayectoria de varias décadas invirtiendo en nuestro país, yo estoy convencido de que no hay crisis ni adversidad que no ceda ante el trabajo arduo y constante. Esa es precisamente la tarea que debemos hacer. Trabajar arduamente, trabajar de manera infatigable y constante. Ese es el espíritu emprendedor y la visión de futuro que México requiere en estos tiempos. Hoy es necesario que todos, empresas y gobierno, sigamos trabajando fuerte y poniendo lo más alto de las capacidades y las aptitudes para que superemos los retos que el escenario internacional nos ha impuesto. Los felicito, pues, por invertir en México. Es bueno para México, si lo sabemos, es bueno también para sus empresas. Los convoco a que sigamos sumando esfuerzos y así retomar con mayor rapidez la ruta del crecimiento y del desarrollo. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos ustedes.